en dónde, de qué manera podemos aprender del Espíritu Santo. Hoy en esta mañana damos los buenos días al Espíritu Santo, amén. Amén. Espíritu Santo, buenos días. Buenos días, Espíritu Santo, amén. Es quien habita en el creyente, lo posee. Somos templos del Espíritu Santo. El templo es su cuerpo. Dios habita en templos no hechos por carne ni por manos, sino en corazones, ¿verdad? En personas. Somos templos del Espíritu Santo. Pero viendo a la Biblia, vamos a la Biblia para ir a la Escritura y vamos a aprender en esta mañana. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a leer los primeros versículos, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Y vamos a... Jesús, hazme un favor, préstame el micrófono inalámbrico, la cajita son dos cajitas. Son dos cajitas, me das una, por favor. Vamos a... Ya están ahí, 1 Timoteo capítulo 4, buenos días, gracias por estar aquí, que Dios les bendiga. Bienvenidos, la Iglesia Bautista del Tabernáculo les da una cordial bienvenida. El pastor Armando Villarreal les agradece su atención y que se mantengan aquí estudiando, aprendiendo la Escritura, lo que Dios nos da a través de su palabra. La Biblia es el libro de fe, es el libro de regla, de fe, de práctica. A través de la Biblia aprendemos acerca de Dios, ¿verdad? Amén. Lo que Dios dice, analizamos, abrimos la Biblia, qué dice la Escritura, qué nos dice Dios, cómo entiende usted, y si acaso usted ve manipulación en el sentido, interpretación o explicación del texto, usted puede detectar. El pastor se está yendo por otro rumbo, el expositor está hablando de otra cosa que no es lo que estoy leyendo. El cristiano bíblico tiene la Biblia para abrirla, papelito habla. Si está en la palabra es autoridad, ¿verdad? La Biblia para los cristianos, cualquier evangélico, bautista, metodista, presbiteriano, por lo general las iglesias cristianas, evangélicas, no se diga bautista, asumimos la Biblia como nuestro libro de regla, nuestro libro de reglas, de normatividad, de fe, lo que nos rige, lo que nos dicta, es lo que nos dice Dios, y es muy tomado en cuenta por encima aún del pastor, del dogma de nuestra iglesia o de lo que podamos nosotros asegurar o argumentar o deducir o concluir o entender. Siempre será la Biblia la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y nadie estará por encima de Dios. Ningún comité, buffet, ningún grupo, sanedrín o elementos o sociedad, nada. Por encima de Dios no hay más. Ahora, ¿están ya en Timoteo capítulo 4? Amén. Bueno, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, la Escritura es muy precisa, hermano. La Escritura es muy precisa que quítale tantito el eco, que en aquellos tiempos, que en los postreros tiempos, si estamos en los postreros tiempos, ¿verdad? Ahora, usted dirá, bueno, estaremos en los tiempos finales. Bueno, una cosa sí es cierta, este día es el último día de la historia humana. ¿O el mañana existe? ¿Eh? ¿Cuál es el último día de la historia humana? Hoy, ¿verdad? O sea, mañana no existe. ¿Sí? Es difícil de razonar eso. Para nosotros hoy es el postrer día. Hoy son los últimos tiempos para nosotros. Cada generación debiera estar esperando a Cristo y aplicar lo que la Biblia dice, que en los postreros tiempos, en los postreros días, en los últimos días, los días finales, van a haber tiempos muy peligrosos, ¿verdad? Sí, van a haber tiempos complicados, va a haber tiempos muy difíciles. Entonces la Biblia nos advierte, pero es el Espíritu Santo de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Yo quiero ser buen ministro de Jesucristo y enseñarles a ustedes que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe. ¿Qué es eso, pastor? Ahorita le voy a explicar. Pero yo quiero ser buen ministro, que usted pueda decir: pastor, nos enseña bien, ¿verdad? Buen ministro de Jesucristo, nutrido, no entripado, nutrido, que lo que sabe, lo sabe bien, no que sabe mucho y los temas ni los termina. Me habla de un tema y ni me lo acaba. Me habla de otro tema y no lo logro aterrizar, ¿verdad? Sino que ser objetivo, aprender algo y aprenderlo bien. No está en aprender mucha Biblia, sino que lo que aprenda, lo aprenda bien. Nutrido con las palabras de la fe de Dios, la palabra, y de la buena doctrina, dice Pablo a Timoteo, que has que seguido. En otra ocasión Pablo le dice a Timoteo: lo que oíste, viste, ¿verdad? Aprendiste de mí, esto hacer, ¿verdad? Darle continuidad a la doctrina del Señor, darle seguimiento. Dice Efesios capítulo 4 que hay un Padre, un bautismo, una fe, es uno solo, ¿verdad? Y hay que darle continuidad. También el libro de Judas, Tadeo dice que dice la fe que una vez fue dada a los santos. El libro de Judas, me vino a la mente este versículo, así que lo incluyo en este momento. Dice Judas, antes del Apocalipsis se encuentra Judas, pero no Iscariote, sino Tadeo. Dice el 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez. ¿A quién? A los santos, a los antiguos, a los primeros. La fe que se les delegó, Jesús le dio a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Entonces, no podemos nosotros sacar una fe por acá y un dogma, una doctrina nueva, si no es a través de la palabra que enseña qué creían las iglesias nuevo testamentarias o nuevo testamentarias. Obviamente la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento. Y la iglesia que creía, que pugnaban, que enseñaban, cuál era su doctrina. Bueno, Pablo dice: hey, abusados, porque a pesar de que la iglesia se mantenga en fe y en doctrina, la doctrina que el Señor les dio desde el principio, ¿verdad? De la fe para la iglesia, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Están en Timoteo capítulo 4? Amén. Manténganse ahí y vamos a orar. Padre, gracias te damos, enséñanos y edifícanos, ayúdanos a entender la voz del Espíritu Santo, a ser sensibles al Espíritu Santo, a la guía, a las indicaciones que nos das a través de tu palabra. Nútrenos, enséñame para enseñar, ayúdame a advertir, a abrir los ojos, el entendimiento, y que tus hijos puedan asimilar las cosas espirituales. Señor, venimos de casa, venimos de atender cosas, de descansar. Permítenos estar en sintonía con el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Enséñanos no solo a la mente, pero también al corazón, a la voluntad para obedecer. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, tomando en cuenta esto, vamos en esta mañana a hablar acerca de la apostasía. El Espíritu Santo y la apostasía. ¿Qué tiene que ver la apostasía con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver? Pastor, pues según yo entiendo, en el capítulo 4, versículo 1, dice el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? El Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostarían. ¿Sí? Apostatarían de la fe. Entonces, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? Nos advierte. El Espíritu Santo nos ayuda a identificar
a entender que los tiempos finales serán un tiempo de muchas doctrinas volando, de muchos credos, de muchas ideologías, de muchas corrientes filosóficas, teológicas, religiosas, que algunas, como la ciencia cristiana, que ni es ciencia ni es cristiana, algunos van a revolver psicología con Biblia, algunos van a revolver lógica y razonamiento humano con Biblia. ¿Sí, hermanos? Cuando la palabra de Dios, bueno, hay cosas que no son lógicas. Génesis, luego empieza Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Eso no es lógico, eso es un milagro, eso no lo hace Dios. La psicología ni la lógica entran ahí. Hay momentos en los que no podemos quererle razonar, porque seríamos dioses entendiendo otro Dios. Somos humanos, creación de Él, y la grandeza de Él a veces es inescrutable, hermano. No entendemos. Aún el amor de Dios es otra historia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan describe el amor de Dios, lo mide de tal manera, de esa forma. No puedo darle una medida exacta, porque es un amor que no se puede comprender, medir, que es tan grande el amor de Dios. No entra el razonamiento. ¿Cómo Dios me pudo amar tanto que dio a su Hijo por nosotros? Bendito el Señor. Amén. El Espíritu Santo y la apostasía. En esta mañana vamos a entender algunos versículos. No tenemos control. Vamos a entender algunos versículos y entendemos el concepto de lo que es apostasía, de latín apostasia. Es la negación, la renuncia o el abandono de la fe. Eso es lo que significa la palabra. Cuando Pablo menciona que en los tiempos finales algunos van a apostatar, está diciendo que algunos van a negar lo que les fue enseñado, lo que aprendieron, lo que se les dijo. Cuando Pablo le decía a Timoteo la doctrina que ha seguido, ¿verdad? En otra ocasión le dice a algunos, ten cuidado de la doctrina. En otros pasajes les dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿verdad? Para no querer modernizar, adaptar, sino vivir por los principios ya dados en la palabra de Dios. De hecho, el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, él menciona que en los tiempos finales también lo malo será bueno, y lo bueno ya lo van a ver como malo, ¿verdad? Dijo el profeta Isaías, hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy en día estamos en tiempos así, ¿verdad? Que ya ¿qué es malo? ¿Qué es malo? No, ya nomás lo malo es las cosas buenas que antes eran buenas, ahora lo ven como algo malo. Ahora, es increíble, así está el mundo, pero entendamos, este mundo no está en tinieblas. Ahora, entonces, esta amonestación, el Espíritu Santo se la da al mundo o a la iglesia, al perdido o al inconverso. ¿A quién se la da? Cuidado, perdido, cuidado, mugroso, no te vayas a ensuciar. ¿Se la da al perdido? A alguien que está en el pecado, cuidado, no vayas a deslizarte o a tropezar. No, ya está, un poquito más de mujer, pues ¿qué más da, verdad? Se la da al cristiano. Hijos de luz, cuidado, porque ustedes corren el riesgo de apostatar. De hecho, en la gran tribulación dice que el anticristo, Apocalipsis 13, y el espíritu de iniquidad, que dice la palabra de Dios, que entrará cuando el Espíritu Santo sea quitado de este mundo en el rapto. Vaya, el Espíritu Santo van a ser muchas personas. Alguien póngase en la puerta, hermano Andrés, ayúdeme con la puerta, por favor. Muchos serán engañados, si aún fuera posible, aún los escogidos, hermano. Pastor, ¿a poco un escogido pudiera así? Y hay unos que empiezan bien en el evangelio y terminan atrofiados, engañados. Y porque hay gente bien muy boba, hermanos. Hay cristianos, ustedes lo saben. Hay cristianos muy ingenuos, hermano. Y Pablo decía a los corintios, sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Y el maestro de maestros dijo, ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese maestro? Jesucristo, ¿verdad? O sea que aguas, abre los ojos, estúdiale, Ay, pastor, a mí me aburre la Biblia, a mí me cansa. Ay, no, usted explíquenos. No,
La Biblia dice escudriñar las escrituras, ráscale, mírale, búscale, indaga, cuestiona, pregunta, entiende, asimila. A ver, no entendí, pregunte, ¿verdad? No sea un borreguito. Pues yo soy un borreguito, pastor, usted ni pastor. No. Si un ciego guiare a otro ciego, ambos quedan en el mismo pozo. Es importante abrir los ojos, ¿verdad? Entender en primera persona. Yo entiendo, pastor, estoy comprendiendo. Si fíjese que estaba leyendo. Por eso muchas veces damos versículos para que ustedes ahonden en el tema, en casa subrayen, y ya cuando están en sus estudios personales, oiga, ya le entendí, hasta entendí mejor, meditando, concentrado, y ya entiendes lo que Dios te da en la enseñanza personal, ¿sí? Amén. Amén. A veces hablamos muy rápido o uso palabras que casi ustedes no están acostumbrados a mencionar o no las escuchan muy seguido, y es importante. Entonces, apostasía es la negación, la renuncia. ¿Cómo pueden renunciar a la fe? O el abandono de la fe, mientras que los mártires, los apóstoles han dado hasta la vida por lo que creen, hermano. En una vez a Pedro y a Juan les dieron una chicotiza, hermano, y ellos advirtieron en Hechos 5:20, es necesario vencer a Dios antes que a los hombres. No, pues les metieron una tunda de aquellas, y Pedro, lejos de salir agüitado porque le rompieron el folleto en la cara, salió contento por haber sufrido por nuestro Señor, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, es bueno, hermanos, es bueno sufrir por nuestro Señor, aguantar y ponerle otra medida, no buscar problemas, pero cuando los hay, ser humilde y dejarle las cosas al Señor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hablando de esto, quiero que veamos 2 Corintios 11:13, por favor. Vamos, 2 Corintios, por favor, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice la Escritura, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿a poco también tienen ministros? Tienen ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? Sí los hay. El David Codes, de ahí de Waco, Texas, ¿se acuerdan? Tenía una dinastía, abusaba de las señoritas y se los cuenteó de que él era el Mesías y que él era la voz de Dios, y nomás manipulando y robando y sacando provecho de la gente. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Respetamos al pastor, pero no lo idolatren, hermanos. Óigalo bien. Amamos a los pastores, a los siervos de Dios, que en verdad lo son, hermano, pero no idolatrizamos a los hombres. Amén. Para aquellos que, no va a predicar el pastor, entonces no voy. Que el pastor anda de viaje, no, entonces no voy a la iglesia. Hermanos, pues de eso les estoy hablando. Adoren solo a Dios. Amén. Adoren solo a Dios. Hay días en que toca que predique otro hermano o otro varón, y a veces hasta Dios lo usa con el mensaje que Dios tiene para ti, hermano. Así que cuidado con eso. Por eso las personas se van con alguien que manipula, seducen las casas, saben mover a la gente, son muy psicólogos o saben de psicología, saben de humanidades, saben de sociología, saben cómo mover las masas, cómo piensa el ser humano, cómo se comportan los elementos, y le hallan la manera y luego sacan provecho y se van condenando el individuo y el que los va siguiendo, hermano. Amén. ¿Sí? Vamos a otro texto. Hay varios textos que les voy a dar. 2 de Pedro 2, 1 al 3, por favor. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro. Hoy vamos a leer varios versículos. 2 de Pedro, por favor. 2, 1 al 3, dice así, 2, 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción, ¿qué? Repentina. Claro, Dios los castiga. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice, muchos. Tienen clientes, muchos van a seguir sus enjuagues. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Sí, porque cuando hacen esas fechorías y la gente lo sigue, los periodistas dicen, ¿cómo si es pastor? ¿Pero cómo si son cristianos?
Pero ¿cómo si son del Señor? ¿Por qué hicieron aquello? ¿Qué no hemos escuchado, hermano? James Jones en Guyana, allá en las francesas, los engatusó, les dijo que buscaran a Dios, que vendieran todo, y les dio en la cena del Señor, les dio veneno en el jugo de uva, y todos murieron, hasta él mismo, hermano. Cuidado con el fanatismo religioso, ¿sí? Ustedes mismos tienen que ser ávidos, listos, prestos, porque en los tiempos días dice el Espíritu Santo que algunos ¿qué? Van a apostatar, van a abandonar, van a renunciar, le van a dar la espalda a la fe para irse tras doctrinas de demonios, con gente que tiene que utilizar la conciencia. Oye, hermano, no te puede tanto. No, pero tengo mucha gente. Oye, hermano, pero no estás predicándoles la palabra. Sí, pero ellos se gozan conmigo. Oye, pero no estás predicando el evangelio. No, pero yo les doy palabras que ellos pueden seguir y aparte me apoyan. Y si tengo mucha gente es porque Dios está conmigo. Así lo interpretan. Y la gente que lo sigue piensa igual. Cuando no me concuerda con Mateo 7:13, que el camino ancho es espacioso y cómodo, y muchos son los que van por ahí, y su fin es camino de muerte, ¿verdad? Mientras el camino angostito, van pocos, pero lleva la vida, ¿verdad? Esta situación no me concuerda. Cuidado, hermanos. Entonces leímos ya de 2:1 al 3. Vamos a 2 de Pedro 2:12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales que irracionales. Oye, el apóstol Pedro está hablando fuerte, ¿verdad? Les dice, ¿cómo les dice? Animales. Y Pablo en Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe ¿qué? La versión antigua dice el hombre animal, el hombre que nomás tiene instinto pero no tiene inteligencia, no razona, no capta las verdades espirituales, no percibe, ¿verdad? Por eso Jesús decía en una ocasión, no le eches las perlas a los puercos, ¿verdad? Cuando compartan la palabra, compártales, pero si la persona empieza a blasfemar y escupir, ya no le sigas. Déjalo. Después que Dios te abra hambre, apetito, ¿verdad? Porque si estás comido y te invito a un bistec, lo vas a desechar, ¿verdad? Y hay personas que están entripadas con el mundo, con sus filosofías y con la cabala y con libros de filosofía. No, esa Biblia me queda muy corta, a mí no me resuelve es lo que crees. Pero es porque las personas están en otro canal. Pero la Biblia dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites, ¿qué? Cada día. Es increíble, hermano. ¿A poco el apóstol de la luz del mundo, a poco cree que estaba ahí nomás por Dios? No, tenía dinero, tenía estatus. Nosotros fuimos a Silao y visitamos ahí. Son unos templos tan grandes, tan bonitos, hermano, tan lujosos, tan caros, tan sofisticados, jardines, las sillas, adentro el mobiliario, hermano, el mobiliario. Entramos ahí y la silla del apóstol, y acá las sillas para la esposa y los hijos, y como tiene mamá, ¿verdad? La silla de la mamá, una silla especial, acoginada y de un color diferente para que la gente respete al apóstol, y el púlpito para el que dirige, y el púlpito en el que nomás se sube el varón de Dios. Oiga, algo muy sofisticado, y la gente se la cree. Compró, como hicieron en Guadalajara, con toda la colonia ahí, la ciudad santa de ellos, compró toda la colonia alrededor y empezó a vender los terrenos. No quiero gente que no sea de nuestra fe, y empezó a vender el terreno. Tienen poder económico, ¿me están viendo? ¿Y de dónde sacan tanto? Pues del hermano, hay que saber qué más. Hay muchas versiones, no es mi tema en esta mañana. Lo que quiero decirles es que llegan a convencer, llegan a hacer creer, llegan a tener una imagen, y después los pescan en la maroma, ¿verdad? Que al muchacho le gustaban las señoritas, jovencitas, tiernitas, que al varón, ¿verdad? Andaba haciendo otras cosas, ¿verdad? Y está en la casa, ahí está la casa. ¿Sí?
Desgraciadamente eso lo ve el mundo y piensa que todos somos iguales. Por eso a veces los pastores, usted es pastor, hasta a veces da pena decir, ante la iglesia sí, hermano, pero a veces oiga, que usted es pastor, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? No, es que veo que su trabajador le dijo pastor. ¿Qué le dices? Que le voy a pedir más dinero ahorita que vaya a cobrarle. Es increíble, pero la verdad, hermanos, a veces quisiera no ser pastor y nomás como usted sentarme en la banca y oír la palabra, pero esta posición es una posición muy amada, pero muy difamada también. Es una posición de mucho estatus, de mucho honor, de mucho, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también es una posición en la que muchos han hecho blasfemar el nombre de Dios. ¿Me están oyendo? ¿Qué hace usted, pastor? Pues no juzgar, no puedo juzgar. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas juzgado, ¿verdad? Ahí es donde Pedro 2:13. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en ¿qué? En sus errores. 2:14. Tienen los ojos llenos de ¿qué? Estos tragan carne a lo bestia, hermano. Dice, tienen ojos llenos de adulterio. No se sacian de ¿qué? Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. No tienen llenadero. ¿Y son hijos de qué? De maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Si usted conoce el libro de Números, capítulo 22, el profeta que se dejó llevar por lo que le iban a dar, ¿verdad? Cuidado, hay predicadores que dependiendo el donativo, ¿verdad? Es lo que van a hablar, lo que van a decir. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, no traen nada, ¿me oyen? Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Ven? Y al final dice, mejor le hubiera, ¿verdad? Lo sucede lo que el proverbio. Ahí en 2 Pedro 3:3, por favor. No, Pedrito habla mucho acerca de la apostasía. Cuidado con la apostasía. 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias ¿qué? Gente que se burla de Dios, gente que se burla de la autoridad, gente que se burla de la autoridad que es el pastor, gente que se burla de la autoridad que es la doctrina. ¿Sí? Gente que hace un lado, es una burla, menosprecian el liderazgo de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, y lo toman como algo muy simplista, muy vago, como que los predicadores son muy superficiales, les falta más preparación, y ellos empiezan a meter mentalismo, filosofía, ideas humanas, y empiezan a impresionar. Al rato se le llena un montón de gente y crean algo así como las logias masónicas, que es más mentalismo, más raciocinio que Biblia, que fe, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Yo recuerdo un hombre, ¿verdad?, que con quien yo platicaba, saben de Dios, pero a su manera. Yo puedo platicar con un gente, con un carismático, a lo mejor puedo platicar con un presbiteriano, con un metodista, con una vida nueva, con ¿quién? Con iglesia bíblica de fe, con un renovado, con un de la convención, con un nazareno, con un reformado, y platicamos, más o menos nos entendemos. Pero cuando yo hablo con alguien que rechaza la escritura como la máxima autoridad que es la palabra de Dios, vamos a echar chispas. ¿No están viendo? Amén. Tengo amigos pastores pentecosteses, tengo amigos pastores y nos respetamos, hermanos. Nos respetamos. Tenemos un tronco común. Hay unas doctrinas básicas y elementales. ¿Se me están viendo? Pero hay gente que rotundamente rechaza la autoridad
de las Escrituras, ahí ya vamos a batallar. Ya cuando la gente le agrega otro catecismo, otro libro, otro que le meten por allá, ¿qué quieres? La carta de Clemente, primera carta de Clemente, le meten el pastor Hermes, le meten libros que no están canonizados, ya vamos a batallar porque no están inspirados por Dios. Amén, así es. Entonces, nos queda claro, ahí están las citas, hermanos, estudienlas en casa. Yo sé que ustedes son muy lectores, yo sé que de vez en cuando se ponen a leer sus notas, gracias a los que traen su libreta y su pluma. Si usted va a una iglesia bíblica, pues va a aprender Biblia, ¿verdad? Si usted va a una iglesia donde el pastor es maestro, va a ser enseñado, ¿verdad? Amén. Si va a una iglesia donde el pastor nomás se entretiene, emociona, los hace llorar y reír y saltar y brincar, pues eso va a ser toda la vida puro brincadero de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia, porque no saben permanecer, afirmarse en la palabra, no han echado raíces y más brincan de doctrina, de fe en fe, porque no se han enraizado en la palabra. ¿Sí? La invitación es a tener cuidado, hermano, con la apostasía. Estamos diciendo en esta mañana que viene la apostasía. Estamos estudiando la apostasía. El Espíritu Santo nos advierte. ¿Cómo dice 4.1? Pero el Espíritu dice claramente, no se haga. Ay, yo ni sabía, pastor. Claramente, mi hermano, no te hagas el cieguito. Ay, pero se miran bien buenas personas. Yo les dije que pasaran y les ofrecí un cafecito. El Espíritu Santo dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Entonces, está sobre aviso. No hay engaño. No hay engaño. ¿Sí ven aquí este dibujito, hermanos? Qué escena tan tierna, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ven el corderito ahí, la ovejita? ¿Sí? ¿Sí? Es la piel, es la pura piel. Pero el corazón, lo que contiene adentro, ¿qué es? Es un lobo, hermano. El lobo quiere tragar carne, hermano. El lobo quiere carne, ¿verdad? Él está pensando en asesinar, él no tiene escrúpulos. Pero no les puede ni tantito. No, dijo Jesús, recorréis cielo, tierra y mar para hacer un prosélito, pero lo hacen doblemente. ¿Alguien sabe Biblia? ¿Lo hacen doblemente qué? Hijo del infierno. Porque ya estaba perdido. Y luego con sus doctrinas erróneas y equivocadas, pues peor, ¿verdad? Ahora está más perdido porque ni el evangelio le dieron, ni la salvación le dieron. Nomás lo pusieron a brincar y saltar. Y el hombre dice: yo sentí algo, yo sentí, me fui para atrás. Y hoy me puse a llorar. Yo creo que ese hombre tiene el toque de Dios. Y basan su emoción, su experiencia religiosa, ¿verdad? Y no en el hecho de un nacimiento concreto al venir a Cristo. En su pecado, arrepintiéndose, creyendo, renunciando a su vida pasada y siendo renacidos. Si la persona viene a conducirse de una manera nueva, totalmente, bueno, a lo mejor despacito, progresiva, de una manera mejorada cada día, pero se ve que la persona en verdad fue salva. Qué curioso que muchas personas entran a lugares así y salen peor. Entran así y van así por su necesidad, escuchan a apóstoles y profetas y personas que hablan en el nombre de Dios. Tristemente muchas cosas se han hecho en el nombre de Dios y se han hecho mal. Así es, amén. Ahora, la apostasía va a venir y de una manera bien fuerte, hermanos, los tiempos finales. Si estos son los tiempos finales, vienen tiempos de mucho abandono de la fe, de mucha apostasía, donde, ¿qué pasa? Mi pastor no sale de 20 pelones y allá hay 3,000. ¿Qué pasa? Bueno, usted medite, usted juzgue, pero asuma las consecuencias. Yo no estoy justificando una cosa de ser pequeños para decir que estamos en la verdad, pero sean muy conscientes de la apostasía, abran sus ojos. Aún yo mismo le estoy dando individualidad. El cristianismo, las personas dicen: es que cuando te haces cristiano ya el pastor te controla, la fe, la iglesia. No. Te da libertad. Juan 8:31 al 35. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres.
Antes estábamos presos a la tradición, al temor, es por aquí lo que dice y lo que me dijo, ¿verdad? Y me dijo mi abuelo, y que aquí te vas a morir, y me dijo que me condeno si chaqueteo. Salió un temor. Cuando vengo a la palabra, vengo a Cristo, no di cuenta que ni esta religión, ni esta tampoco, aquí hablan, salva, solamente Cristo. Ah, ya les dolió ahí en el Facebook lo que dije. Bueno, sigamos adelante. Viene la apostasía. Viene la apostasía. Tiempo de oscuridad, donde tienes que ser consciente para mirar bien, tratar de mirar a fondo las cosas, hermano. La Biblia es la lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que el Espíritu Santo es nuestro maestro, hermano. Es nuestro maestro. Pero el Espíritu, ¿qué? 4.1. Dice, el Espíritu Santo, ¿qué? Dice, habla. Él concretamente nos enseña, nos advierte, hermano, ¿verdad? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, ¿cuándo el Espíritu Santo habla? ¿Cómo es que habla? Vamos a Nehemías capítulo 9. Vamos a Nehemías capítulo 9, por favor. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Esdras, Nehemías, Esther, Job. Nehemías 9:20, por favor. 9:20, cuando estén ahí. 9:20, dice la Escritura. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Siempre que Dios va a indicar algo, Él va a usar su Espíritu Santo para guiarnos. No dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de verdad, ¿verdad? El cual el mundo no conoce, ¿sí? Él los guiará, los va a guiar. Dice Pablo a Timoteo, el Espíritu dice claramente. Entonces, si eres salvo, hay una guía. Si eres de Cristo, hay una dirección. Si eres de Jesús, hay una brújula. Si eres, verdad, has sido salvo, el Espíritu Santo te guía, te indica. Que la persona hizo todo su esfuerzo para echarte a la bolsa es otra cosa. Pero en su momento dijiste, no, como que esto no me casa, como que esto no está bien. Aún antes de que venga a preguntarle a la iglesia, al pastor o a la hermana con la que siempre usted se apoya, déjame preguntarle a la hermana tengo una pregunta, es que me quiero ir al casino, pues no sé si es usted bien o usted mal, porque pues, para entretenerme. Hay gente que va por codicia, hay gente que va para entretenerse. ¿Dónde está hoy? Que en 2 horas más, pero estoy en la calle, donde me puse a comer y ya estoy comido. Aquí no, este no es lugar, no, más voy a ver qué. Y bueno, hay que dejarnos guiar por la voz del Espíritu Santo, que sí nos dice, hermano. Ahorita les voy a decir que no usa su palabra, pero ya en nuestro interior el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, nos indica, ¿verdad? Ya cuando viene el pastor, usted como ve, yo pienso que esto no es de Dios, pastor. Exactamente, mi hermano, sí lo sabía, pastor. El pastor no le da algo nuevo, usted ya sabía, el Espíritu Santo en usted ya le había indicado, ya le había enseñado, ya nomás viene para confirmarle la última, ¿verdad? Checadita, pero ya usted viene guiado. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es difícilmente uno que en verdad es hijo de Dios, que es salvo por Jesucristo y sigue la voz del Espíritu Santo, es guiado en rectitud, es guiado en lo correcto, hermano. ¿Sí? Seguimos adelante. Entonces tenemos la voz del Espíritu Santo. Lucas 12:12, por favor. Veamos ahí Lucas 12:12. Lucas 12:12. Estamos hablando del Espíritu Santo y la apostasía. 12:12, por favor. Dice la Escritura. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y está hablando Jesús que cuando a los apóstoles, cuando estén delante de los tribunales, delante de los gobernadores, delante de los reyes. Acuérdense quién era Pedro y Juan, hombres pescadores simples, sin mucha educación. Dijo aquel, estudiaron en Bulgaria, en la calle de Bulgaria, no tan vulgares, ¿verdad?
Pero dijo el Señor, cuando ustedes estén delante de la gente acá de estatus, de respeto, de autoridad, hablen nomás lo que el Espíritu Santo les pone en su boca a hablar. ¿Cómo puede una persona tan sencilla hablarnos un mensaje de Dios? Bueno, si usa la Escritura y se apega al texto y nomás el Señor los llena de su Espíritu Santo y hablan con tal autoridad y tal majestuosidad que nomás comparten la palabra, impresionan lo que no un expositor, un animador o un coaching o un ¿cómo le llaman? Un moderador, ¿cómo se llaman esos hombres? Un asesor, esos que dan superación personal, ¿verdad? Y vaya, cuando hablas la palabra de Dios, ¿qué más que la palabra de Dios? Lucas 12:12, vamos a otro texto. Hay otro texto, vamos a escuchen la voz del Espíritu Santo. El muchacho se quiere casar y anda echando el ojo por allá, escuche lo que el Espíritu Santo le está indicando. El varón quiere meterse en un negocio, pero te invitan, pero ese negocio, pues hay que hacer esto y aquello, y va en contra de su doctrina, su fe y sus principios. Escuche la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Señor, indícame, háblame, enséñame, dame la sensibilidad para escuchar, para saber qué quieres, Señor, qué quieres de mí, qué asunto traes conmigo, ¿sí? Entonces necesitamos la voz del Espíritu Santo. ¿Sigan? El Santo habla a nuestro interior, es lo que estamos diciendo. ¿Han sentido? ¿Tienen experiencia? ¿Escuchan a Dios? ¿Sienten cuando Dios les habla? ¿Sí? ¿Les ha indicado Dios algo? ¿Se han sentado y dicho, Dios, dame una señal? Quiero hacer esto, pero se me hace que, no sé, indícame, háblame. Pastor habla mucho de que tú hablas, tienes el poder, pero háblame a mí. Yo no soy pastor, no soy misionera, de hecho no conozco mucho de tu palabra, pero yo tengo una relación contigo, yo soy tu hijo, soy tu hija y necesito tu guía, no quiero embarrarla ni quebrar platos, quiero hacer las cosas bien, que son agradables delante de usted. Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces sí debiéramos de buscar el agradarle al Señor, como dice Efesios 5:22 en adelante, ¿verdad? Ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero si no eres entendido, ¿sí me entiendes? No, pues que yo no estoy de acuerdo. No eres entendido. Necesitamos al Espíritu Santo que hable a nuestro interior y escuchar esa voz, hermano, que habla a nosotros. ¿O acaso Dios es mudo? Dios habla, Dios nos habla, hermano. Pues es que no sé, el pastor no lo ha visitado, pero Dios ahí está contigo, te está hablando, te indica, te señala, Él está ahí. Ahí en las horas difíciles, en los momentos críticos, en las etapas duras, en los problemas, ahí está Dios, hermano, tratando con ustedes. La palabra de Dios. ¿Para qué quieren la Biblia? ¿Para agarrar sueño en la noche? ¿Como accesorio para traerla al templo? ¿Es acaso la Biblia un libro como de amuleto para... No, pastor, puse la Biblia, fíjense que las puertas ya no se movieron, la cocina ya no, ya las cucharas se oían en la madrugada, nomás puse la Biblia en el Salmo 91. No, hermano, espérenme. La Biblia es para que la lean, la asimilen, sí, hermanos, para obedecerla, para observarla. ¿Qué quiere Dios? Indícame, enséñame, ayúdame, llévame, y que sea Dios nuestro director a través de la palabra que inspiró el Espíritu Santo. Amén. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 46 hombres escribieron la Biblia. Hombres que tienen todas sus historias, sus detalles, lugares, personas, hechos, costumbres, usos y costumbres, tienen una sincronía, nada se contrapone con nada. La Biblia es un libro es uno, hermano. Es una historia, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, una sola historia. Dios no es un lunático. Hay muchos libros que tú puedes leer y están fumados. No, es que este libro es un libro religioso. Y lo lees y son libros que el hombre que estaba escribiendo fumó mucha marihuana. Nuestra Biblia está escrita por hombres santos de Dios que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Comprenden eso? Amén, amén.
¿Comprenden eso? Eso lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Por favor, dale, por favor. El Espíritu Santo habla a través de su palabra, eso ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Lo acabamos de decir. Entonces, si habla a través de su palabra, entonces yo les animo a leerla. ¿Leyeron la Biblia esta semana? Levanten la mano los que la leyeron. Levanten la mano los que la leyeron esta semana. Ok. Los que no la leyeron, ¿por qué no la leyeron? Oh, pero sí comieron. Sí comieron. Ayer las enchiladitas, los tamalitos. Hoy 2 tamalitos, pastor, y un cafecito. Alimenten su alma, hermanos. Lean la palabra. Dice la Biblia: si eres sabio, para ti lo serás. ¿Verdad? Si usted come, mijo, usted es el fortalecido. Si no come, yo como quiera. Yo me alimento y me fortalezco. Pero usted se hace un daño si no se alimenta en la palabra de Dios. No, si las pruebas vienen, ¿cómo sabes tú que mañana no venga adversidad, pruebas o luchas y no puedas enfrentar si no te alimentas constantemente en la palabra? ¿Entienden ese sentido? Es simple. Amén. Entonces, lean la palabra, estudienla. Creo que tienen su Biblia personal, ¿verdad? Estudienla. ¿Sí? Hay quienes tienen su Biblia en la que hacen comentarios, su Biblia de estudio. Pastor, ¿cómo de estudio? Sí, en la que tienen una concordancia atrás, la palabra santo, ¿qué quiere decir? Le voy atrás y atrás dice santo, apartado para Dios. Una Biblia de estudio donde me encuentro la palabra anatema. Entonces me voy al diccionario que tiene atrás, anatema, quiere decir maldito, fuera de la bendición de Dios. Ahora sí ya sé que es anatema. Entonces, y luego Biblia de estudio porque es una Biblia que le voy a escribir comentarios a la DIF para entender, asimilar, ¿verdad? Una Biblia de estudio. Luego se compran una Biblia muy cara, si no las quieren rayar, está bien, está excelente, pero tengan consejo de pastor, los pastores tenemos 8, 6, 10, 15, tengo amigos que le ponen sus Biblias y voy a hacer el mensaje y me mandan la foto. Oye, hermano, te vas a volver loco. Les digo, tienen sus Biblias y qué bendición. Pastor, si abre sus Biblias, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, la Biblia del Oso, la Thompson, la MacArthur, ¿verdad? El Scofield, y hacemos a ver qué dice esta versión, comparamos y lo ya deducimos, traemos la escritura bien expresada. Si enseñamos 50 minutos, pues si ya estudiamos 4 o 6 horas para poder dar la clase esta para que usted llegue tarde y se esté durmiendo en la enseñanza. Es increíble. ¿Entienden ahora el corajito de los pastores? ¿Entienden el corajito de los pastores? ¿Sí? Lo que los pastores callen, ¿verdad? Vamos a hacer esa serie. Espérenla ahí en Netflix. Ahora, estudienla, analícenla, compréndanla, memorícenla, ¿ok? Entonces, seguimos, por favor. El Espíritu Santo nos advierte de la apostasía, ¿sí? Dale para adelante. Entonces, leerla, estudiarla, ya lo hemos dicho, analizarla, memorizarla. Vamos adelante. El estudio de la palabra establece y alimenta a nuestra conciencia. Con ciencia, con conocimiento. Cuando una persona la conciencia no le habla, no le molesta, va ahorita y con la viejita que está agarra los billetes de 20 y cree que son de 50. Ahorita vas y te la transeas si no tienes conciencia. ¿Sí? Eres inconsciente. No te sientes mal, no, le di uno de 20, de 50 y le dije que era de 500. Eres un inconsciente. No te molesta la conciencia. Los hijos de Dios tienen conciencia, aprenden de Dios, se fortalecen en Dios, aprenden no robar, aprenden a no defraudar, que Dios, hay del que daña al pobre, la Biblia habla acerca de eso. Entonces se alimenta mi conciencia y cuando yo voy y le doy a la señora uno de 20 pesos y me da feria de 200 y vengo yo, me dio feria de 200 la señora, no. Qué mala persona soy, pero yo por distraído me vas a agarrar la feria. Me dijo, la feria de 20 pesos. ¿Me explico? Me eché la feria, pero ¿cómo no coordiné en el momento? Me regreso y, señora, perdóneme, pero me dio feria de más, ¿verdad? La conciencia, claro, porque tengo conocimiento. Porque cuando yo establezco principios en mi vida a través de la palabra, ¿sí? La conciencia me enseña. Cuando yo aprendo lecciones, enseñanzas, y viene la apostasía, vienen aquellos de blanco, pelones y con un chongo,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Oiga, pastor, y huele bien bonito el incienso. Hermano, por el amor de Dios, sea atento, no tienes que ser grosero, pero sé exquisito para hablar. Oiga, no estoy de acuerdo, yo creo en Jesucristo y creo que Jesús es mucho más que Buda, mucho más que, ¿verdad? Todos murieron y se pudrieron ahí. Mi Señor, 3 días después, se levantó. Es el único que ha visto la muerte y ha resucitado. Ni modo, mi conciencia me dicta, me enseña, vamos. Entonces, hablando de cuáles serán las doctrinas dañadas o atacadas o las doctrinas que en la apostasía va a querer tergiversar, distorsionar. ¿Qué sería la apostasía? ¿Qué sería lo que va a venir a atacar? ¿Cuáles serán las doctrinas dañadas por la apostasía? De la salvación dirían que no hay nada de eso. La gente diría que no hay nada de eso y pues que no crean nada de eso. Pues es que si le habla a las personas de que se arrepientan, a la persona la toma como una agresión, les puede. Y si a la persona le soba el lomo, nomás les da por su lado, no les habla del arrepentimiento, de la conversión, ¿verdad? Pues entonces los apóstatas van a decir que no es necesario aceptar a Cristo, ni arrepentirse. Entonces afectarían las doctrinas de la salvación, la redención, la justificación, ¿verdad? Un apóstata, ¿qué creería en cuanto a la salvación? ¿Qué cree un apóstata? Alguien que ha dejado la fe y ahora saca sus filosofías contrarias a la Escritura. ¿Qué diría un apóstata acerca de la salvación? Que eso no es necesario. Al fin y al cabo, ¿Qué no es necesario? Que no es necesaria la salvación, que al cabo ellos piensan, Ok. ¿Qué más diría un apóstata acerca de la salvación? Creen que no hay infierno. Que no hay infierno, no hay necesidad. Sí. No debe de tener temor, no hay nada. ¿Cómo un Dios de amor? Si Diosito es tan bueno con nosotros, todos nos vamos. El apóstata, todos somos igual, todos somos de Dios. De hecho, Buda, Krishna, de hecho debiéramos ser un Krislam. Así, hay religión. Un día se va a hacer una sola religión, hermanos. Es profético. ¿Sí? Ya han hablado acerca del Krislam, de unir el cristianismo con el Islam. Y está ganando muchos adeptos, Los musulmanes están poblando con su fe al mundo. Mientras nosotros no podemos ir a tocar la puerta de enfrente, ir allá al ranchito ahí entre Saltillo y Monterrey para dar la palabra, ellos andan en serio, ya llegan a Chiapas. Están en Chiapas, ya hay colonias de musulmanes en Chiapas. Entonces, el apóstata, él sabe lo que hace. No le interesa molestar con las doctrinas bíblicas, ellos son simpáticos, ¿verdad? Violan los principios. ¿Qué dice un apóstata? ¿Qué dice un apóstata? Ayúdenme, hermanos. ¿Alguien más? ¿Qué más dice un apóstata? ¿No creen en la Trinidad? No, Dios no es trino, mentira, ¿verdad? Ellos no creen en la Trinidad. ¿Qué dice un apóstata? Negarán a Jesús. Jesús fue un simple hombre, es un simple idealista, pensador, revolucionario, un hombre, de hecho era un comunista, él quería que todos comieran. De hecho, él era un socialista, él quería ayudar a todas las masas, que todo el mundo tenga comida, de hecho, garras, que tenga amor, que tenga calma, ¿verdad? Que tenga paz. Y lo ven así, pero no es Dios, no es Dios. ¿Qué dice un apóstata? A ver, hermanos, se me hace que ustedes se los van a cuentear, te los van a echar en la bolsa bien fácil. ¿Cómo es un apóstata? Le va a pasar lo que el niño con el lobo, con el oso. Que le dijo a su papá, ten cuidado, te voy a dejar aquí, más no te va a comer un oso. Te va a tragar uno, como no los conoces, no los identificas. Por eso quiero que los identifiques. El Espíritu dice claramente, ¿sí? ¿Qué dice un apóstol? Rechaza la autoridad de la Biblia. La Biblia, ese libro no es de Dios. Ese libro, contiene, pero no es toda. Tiene errores. ¿Cómo crees que Jonás se lo trae una ballena? Sí, ¿qué tienes? Esa historia no la... Y te sacan historias que usted nunca ha meditado. Usted sabe el cuento de la ballena y Jonás, que nunca ha meditado. ¿Puede un hombre ser tragado por una ballena y sobrevivir? Entonces, son historias que uno pasa, se sienta y
y amén, y qué bonito para la casa, pero nunca analizas por ti mismo. Te estoy diciendo que el cristianismo no roba tu sistema de pensamiento, te ayuda a ser libre, a que tú mismo, hermano, objetes, argumentes, sustentes a través de la palabra, te cuestiones y preguntes. Eso le da libertad al cristiano. Hay lugares donde usted no puede preguntar ni levantar la mano ni nada. En una iglesia bíblica, con un pastor que es maestro, usted pregunta, usted cuestiona, usted indaga, usted conoce. Pero hay lugares donde lo van a callar en la primera voz. Entonces, el apóstol te rechaza las doctrinas del Señor, toda la verdad de Dios. Cuídense, hermanos. No los quiero allá de repente ver los pelones con un chongo quemando incienso. No los quiero ver de repente allá con un viejo panzón rascándole el ombligo y pidiéndole fuerza y luz. Me están viendo, hermanos. Y en grupos, ¿verdad? Que dicen ellos, no importa lo que se crea con tal de que se adore a Dios y que se sea sincero. Cuidado, hermanos. El apóstol es simpático, es una persona y son bien inteligentes, hermano. Todos ellos que en algún momento se han hecho historias, se han hecho series, se han hecho películas, reportajes, hermanos, todos ellos son personas bien inteligentes, bien manipuladores y muy astutos, hermanos, ¿verdad? Dijo Jesús, ser sencillos como palomas, pero astutos en la forma de pensar. Pregúntense, cuestiónense. Así como a veces le preguntan a la misma doctrina bíblica en la que están, allá donde cuando vengan los maletines o los paraguas o el huevo y el prieto, pregúntenle. Bueno, ¿y ustedes por qué? Yo pregunto. Yo pregunto. Hablan con un sacerdote y la secretaria era cristiana y me dice, háblele, porque él necesita, déjeme ahorita que termine el trabajo, déjeme. Y luego ya vino el cura. No digo quién, porque aquí enfrente de la ciudad de la central. Y estoy con él y le digo, Señor, entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, pues uno da de comer a los pobres, y si uno da de comer al necesitado, usted puede ir al cielo. Señor, disculpe, entonces es por obras, ya no es por gracia. Ay, no quiero pelear contigo. Y se fue. Yo nomás preguntaba, nomás estoy preguntando, no dije nada, ¿verdad? Pero parece que dije una grosería. Entonces, vamos adelante. Hay que ir a la palabra, siempre cuestionar. Aprendan doctrina, hermanos. Aprendan doctrina. ¿Cuáles doctrinas hay en la Biblia, hermanos? Timoteo 4:16, ahí me lo puede leer. ¿Qué doctrinas hay en la Biblia? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Está diciendo que si no persiste en la doctrina se pierde. Persiste en ello. ¿Vale? Dice que persistes en ello. Entonces el pastor que no predica la doctrina se pierde. ¿Qué dice? A ver, alguien explíqueme ese texto. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Está hablando de la fe. Lo que predica Timoteo, que cuide la congregación, que cuide los hermanos, acerca de lo que se estaba promoviendo y hablando y enseñando de Himeneo y de ellos, lo que están predicando mal. Y el apóstol le enseña que guarde, que persista, que te mantenga en pie. Ten cuidado con lo que les enseñas a la gente, porque si no tienes cuidado y empiezas a leer y empiezas a andar en congresos y con pastores que no creen, con logos rapaces, acuérdense la figura que les puse ahorita, la imagen de la oveja, ¿sí? Y al rato empiezas a enseñar cosas que no están en la Biblia y a hablar cosas que no son, y ya pierdes tú el rumbo, pierdes la fe del Señor, te vas con otra cosa que no es fe bíblica, porque la fe bíblica es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y tu gente que te sigue pues también va a querer lo mismo que tu predicador, que tu pastor, ¿verdad? Yo siempre digo, pastores enseñen Biblia, predicadores abran la Biblia, escudriñen la Biblia, lean siempre el texto, siempre abramos la Biblia. Vamos a empezar el mensaje, abran su Biblia. Hermanos, vamos al libro de San Juan o San Lucas, siempre a la Biblia, ¿sí? A la autoridad de la Biblia.
Entonces, aprenda doctrinas como, doctrinas como que, mujeres, hoy mujeres. De la salvación. La salvación, mujeres. Doctrinas, mujeres. Amarás, Las doctrinas, hermano, doctrinas. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mujeres, doctrinas. Aprenda doctrina. Es ahí donde va a atacar el apóstata. El apóstata va a atacar ahí. ¿Sí? Aprenda doctrina. Bases, fundamentos de la fe. Damas, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando del Espíritu Santo, dice, De la salvación. de la salvación, que es todo un tema. La deidad de Cristo, que es todo un tema, una base bíblica. Háblenme. Santidad de Dios. No. Doctrina. La Trinidad. La Trinidad, la iglesia local, las últimas cosas, el rapto, la iglesia, la infalibilidad de la Biblia, el Espíritu Santo, acerca del Padre, acerca de Dios Padre, acerca de ¿qué más? Nacimiento original de Cristo. La vida y nacimiento y persona de Cristo Jesús, la doctrina del infierno, la doctrina del cielo, ¿sí? Amén. Y aprenden cosas así. Aprendan acerca de la suficiencia de las Escrituras, aprendan acerca de la canonicidad de la Biblia, para que el día de mañana que los topan y bueno, ¿y tu Biblia por qué no trae el libro de Enoch? Les dice la Biblia el libro de Géser. ¿Dónde está ese libro? Y usted, como nomás lee los salmos para agarrar sueño, usted nomás lee el Salmo 23 para. Ay, qué va de pastor. Pero nunca estudian. El día que lo pesca un apóstata, aquí, hermano, con toda Biblia y toda su familia, se lo echan a la bolsa, porque no conocen la palabra. Un día las iglesias se van a quedar. Ya va a haber ausencia de pastores, hermano. Se requieren pastores. Se requiere que usted sea el pastor de su propia vida, de su propia familia, hermano. ¿Verdad? Y bueno, terminamos entonces. Aprendan doctrina, hermanos. El Espíritu Santo y la apostasía. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Pónganse en sus pies, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y alertas, avisados, advertidos. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe.